Siempre creí que el día de mi boda sería mágico. Y en parte lo fue, pero no por las razones que imaginaba. No porque todo saliera perfecto. Al contrario, fue un caos desde que amanecí. Pero fue en medio de ese caos que descubrí algo que nadie, ni siquiera yo, esperaba. Que la mujer rota que todos miraban con lástima se levantaría con una dignidad que haría temblar hasta los muros de mi familia. Ese día, entendí que a veces no hace falta gritar para hacer temblar una habitación. Basta con aparecer, con la cabeza en alto. Mi nombre es Valeria, soy la menor de 3 hermanas. Siempre fui la rara, la diferente, la que no encaja. Mientras ellas usaban tacones y maquillaje desde los 13, yo me refugiaba en libros y silencios. Mi hermana mayor, Natalia, era la favorita de mi madre. Hermosa, perfecta, engreída. La del cabello lacio, sonrisa blanca y mirada que podía aplastar sin decir una sola palabra. Y después estaba yo, la del vestido prestado, sí, porque incluso en mi boda, las prioridades de mi familia estaban claras. Mientras a Natalia le pagaron una boda digna de revista, a mí me ofrecieron unas ceremonias modesta. Traducido, haz lo que puedas, pero no pidas nada. Aún así acepté, porque no me casaba por la fiesta, me casaba por amor, o al menos eso pensaba. La mañana del evento, me arreglé sola en la pequeña habitación de mi abuela. Sin estilistas, sin flashes, sin aplausos, solo yo, frente a un espejo antiguo, con un vestido que me prestó una vecina del barrio. No era nuevo, ni elegante. Era sencillo, de tela suave y bordes deshilachados. Pero me quedaba como un suspiro, como un secreto bien guardado. Cuando bajé por las escaleras, escuché las primeras risas ahogadas, y no venían de extraños. ¿Ese es el vestido?, dijo Natalia, sin disimular la burla. Pensé que era una broma. Las demás se rieron. Incluso mi madre esbozó una sonrisa incómoda. Sentí cómo se me formaba un nudo en el estómago, pero no lloré. Solo respiré hondo y bajé la mirada. Por ahora, porque aunque ellas pensaban que ese día me verían derrotada, no tenían ni idea de lo que estaba por venir, ni de quién estaba por entrar por esas puertas para tomar mi mano y llevarme al altar. Nunca olvidaré la expresión de Natalia cuando las puertas del jardín se abrieron. Primero la vi a ella, con su copa de champaña a medio terminar, segura de que aquel evento sería otra oportunidad para brillar mientras yo, según ella, me arrastraba en mi boda de pueblo. Pero entonces algo cambió. Su sonrisa se congeló, sus cejas se alzaron. Las demás también guardaron silencio. Por primera vez hubo respeto, o más bien, sorpresa y miedo, porque aquel que cruzó la reja de hierro no era un desconocido, no para ellas. Vestía un traje azul medianoche, perfectamente entallado, y caminaba con una seguridad que dominaba el espacio. Alto, mirada firme, sonrisa leve, como si llevara siglos esperando ese momento. Y aunque los murmullos crecieron, él solo tenía ojos para mí. ¿Lista?, me dijo, extendiendo su mano. No respondí con palabras, solo asentí mientras mis dedos rozaban los suyos, y por dentro sentía cómo las piezas de mi historia comenzaban a girar. Porque ese hombre que ahora me tomaba de la mano, ese que hacía que todos los invitados se preguntaran ¿quién es él?, había sido invisible para mi familia durante años. Para ellos, era un error del pasado, una mancha en el apellido. Para mí, era mi verdad y mi promesa. Se llama Sebastián. Y hace una década, Natalia lo humilló frente a todos en una fiesta familiar. Lo trató como si no valiera nada solo por no pertenecer a nuestro mundo de apariencias. Yo lo vi irse en silencio, con los ojos rotos, mientras mi madre decía que esas cosas se resuelven solas. Yo nunca lo olvidé, nunca lo dejé de querer, pero Sebastián no volvió como antes. Regresó como un hombre hecho y derecho,
con una historia que ninguna de ellas conocía, y con un poder que haría temblar sus certezas, porque mientras ellas me llamaban la fracasada, él estaba construyendo un imperio. Mientras me miraban con desprecio por no seguir sus pasos, él me miraba como si yo fuera el premio. Y en ese instante, cuando caminamos hacia el altar juntos, no solo me sentí amada, me sentí invencible. El silencio se volvió espeso cuando Sebastián tomó mi brazo. Caminábamos lento, entre susurros contenidos y miradas que no sabían si aplaudir o escapar. Yo sentía cada paso como un golpe suave sobre el piso de piedra, como si cada movimiento mío les recordara que ya no podían burlarse sin consecuencias. Vi a mi madre. Estaba rígida, incómoda, como si no supiera dónde meter las manos. Miraba a Sebastián como si fuera una mancha que no pudo limpiar a tiempo. Natalia, en cambio, lo miraba como si viera un fantasma, o peor, como si algo que ella había despreciado regresara con poder suficiente para destruirla. Cuando nos detuvimos frente al altar, Sebastián me susurró algo que se me quedó grabado para siempre. Tardé años en levantarme, pero nunca dejé de caminar hacia ti, y en ese instante lo supe. Esa ceremonia no era solo una boda, era un ajuste de cuentas, no con rabia, no con gritos, con presencia, con dignidad, con una venganza tan elegante que ni siquiera podían nombrarla. Durante los votos, sentí el temblor en la voz del sacerdote. Hasta él parecía desconcertado por la tensión en el ambiente. Pero yo no temblé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. No por lo que llevaba puesto, no por los adornos, sino por lo que ellos no podían quitarme, mi historia, mi verdad, y el valor de haber resistido todos esos años en silencio. Y justo en medio del discurso, cuando mencionaron la frase «El amor todo lo puede», sentí una lágrima caer por mi mejilla, no por tristeza, sino por alivio, porque al fin, después de tanto, yo también estaba siendo vista, no como la hermana menos, sino como una mujer completa, fuerte, capaz de inspirar respeto sin necesidad de rogarlo. Fue en ese momento cuando Sebastián me tomó la mano con fuerza y miró hacia Natalia. No dijo nada, pero la mirada bastó. Porque a veces el silencio es la mayor humillación, y ella lo sintió. Lo sé porque por primera vez en años bajó la mirada. Después de la ceremonia, vino la recepción, un pequeño jardín decorado con flores blancas, luces cálidas y detalles que yo misma había preparado con ayuda de una amiga. Nada lujoso, nada digno de portada, pero era mío, y eso bastaba. Sin embargo, lo que más recuerdo no fueron las mesas, ni la música. Fue la manera en que todos empezaron a acercarse, como si, de pronto, yo fuera otra persona, como si ese vestido prestado ya no fuera un motivo de burla, sino un símbolo, un emblema de resistencia. Mi tía Luisa fue la primera, siempre tan crítica, tan metida en todo. Se acercó con una copa en la mano, sonriendo con falsa dulzura. No sabía que Sebastián titubeó. Vaya sorpresa, hija. Yo solo asentí. No le debía explicaciones a nadie. Y eso la incomodó aún más. Lo vi en su cara. Estaban acostumbrados a que yo pidiera permiso, a que me encogiera de hombros, a que hablara bajito. Pero esa versión de mí ya no existía. Había muerto el día en que entendí que no debía mendigar amor ni respeto. Los demás también vinieron, uno a uno. Comentarios disfrazados de halagos, miradas que intentaban entender cómo había logrado lo que lograron. Cómo alguien como yo podía haber conquistado a un hombre así. Cómo alguien que venían minimizando durante años ahora era el centro de todo. Pero no era Sebastián el que me daba ese poder. Era mi proceso. Era mi silencio. Mis lágrimas guardadas. Mis noches de sentirme menos. Todo eso ahora tenía una forma. Y brillaba más que cualquier adorno de esa fiesta. Natalia se mantuvo al margen. Observaba desde su mesa con el rostro endurecido.
como si no pudiera aceptar que la historia ya no giraba alrededor de ella. Mi madre, por su parte, evitaba mi mirada, y aunque eso dolía, también era liberador, porque por fin entendí que no necesitaba su validación para existir con dignidad. Y en medio de todo eso, Sebastián me susurró: «Les cambiaste el guión, ¿lo sabías?». Yo sonreí, porque sí, lo sabía, y aún faltaban escenas por escribirse. Al final del evento, me refugié un momento en la parte trasera del jardín. Necesitaba respirar, alejarme de las sonrisas forzadas, de las preguntas disfrazadas de curiosidad. Me senté sobre una banca de madera, mirando mi vestido con atención. Ese mismo vestido que horas antes había provocado risas, ahora parecía otro. No había cambiado, pero yo sí. Porque lo que Natalia nunca entendió es que no era la tela lo que importaba. Era lo que representaba. Para ella, era una vergüenza. Para mí, un símbolo de resistencia. Mientras pasaba los dedos por las costuras, recordé cómo lo había conseguido. La señora Elvira, mi vecina, me lo ofreció con lágrimas en los ojos. «Fue el vestido con el que me casé con el amor de mi vida», me dijo. Y en ese momento comprendí que el amor no se mide por brillo, ni por etiquetas, ni por dinero. Se mide por lo que se está dispuesto a compartir, incluso cuando uno no tiene mucho. Ese vestido había resistido el paso del tiempo, igual que yo. Las risas, las burlas, la indiferencia, todo eso intentó romperme, pero aquí estaba, de pie, amada y más fuerte que nunca. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de orgullo, por no haberme rendido, por haber dicho que sí, no solo a Sebastián, sino a mí misma. Fue entonces cuando Natalia apareció, sola, sin su séquito de amigas, sin su arrogancia habitual. Se paró frente a mí, cruzando los brazos. «No entiendo», dijo, casi susurrando. «¿Qué viste en él?». La miré largo rato. No porque debiera responderle, sino porque por primera vez parecía sincera, vulnerable, perdida. Vi lo que tú nunca quisiste ver. Un hombre con valores, con historia y con heridas parecidas a las mías, le dije. Pero, sobre todo, alguien que no necesitó aplastar a otros para brillar. No dijo nada más. Solo bajó la mirada y se fue. Y en ese instante, supe que la verdadera victoria no era que ella se sintiera derrotada, sino que yo ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Al día siguiente, desperté temprano. No por nervios, ni por ansiedad, sino por paz. Una paz que no había sentido en años. Sebastián seguía dormido, con su mano entrelazada a la mía como si incluso en sueños supiera que no pensaba soltarme jamás. Me levanté despacio, busqué mi celular y abrí las redes sociales, sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. Una de las invitadas había subido una foto. Era el instante exacto en que Sebastián me tomaba de la mano en la entrada del jardín. Él impecable, imponente. Yo, con el vestido sencillo, la mirada firme y una lágrima contenida. Pero lo que más me impactó no fue la imagen. Fue el texto que la acompañaba. No es la ropa, es la historia. Y ella acaba de escribir la más poderosa que he visto en años. La publicación se viralizó. Cientos de comentarios, miles de reacciones. Mujeres que decían haber llorado al vernos. Hombres que hablaban de respeto. Personas que no nos conocían, pero sentían que esa imagen contaba una historia entera con solo una mirada. Y lo hacía. Mi celular no dejaba de sonar. Mensajes de amigas de la infancia, excompañeras de escuela, incluso primas que nunca me hablaban. Todas con la misma frase. Ahora entiendo por qué lo hiciste así. Pero yo no lo hice por nada. Lo hice porque estaba harta de fingir que pertenecía a un molde que no era mío. Porque quería casarme desde la verdad, no desde la apariencia. Más tarde, mientras desayunábamos en silencio, le mostré a Sebastián la foto.
La miró largo rato y luego dijo: «Esto no es una boda, es una declaración». Y tenía razón, porque esa imagen se volvió algo más grande que nosotros. Un símbolo, una respuesta silenciosa a años de humillación, de exclusión, de comparaciones injustas. Y mientras Natalia seguía publicando fotos editadas de sí misma, yo ya no necesitaba filtros. Mi historia era clara, mi mensaje, potente, y mi vestido, eterno. Durante años, fui la sombra de mi familia, la hermana que nadie presentaba con orgullo, la que, en las fiestas, servía los platos mientras otras posaban para las fotos. Pero tras esa boda, algo cambió. No fue inmediato, pero sí imparable. Personas que jamás me miraron 2 veces comenzaron a buscarme. Invitaciones a entrevistas, correos de periodistas que querían contar la historia de la novia del vestido blanco. Yo no buscaba fama, pero era inevitable que mi acto silencioso resonara donde más ruido hacían las apariencias. Y no solo fue afuera, dentro de mi propia familia. El eco se volvió incómodo. Mi madre me llamó una semana después, no para felicitarme, claro, sino para preguntarme si podía aclarar ciertas cosas en redes sociales. Decía que muchos estaban criticando la falta de apoyo hacia mí, que la estaban pintando como una mala madre. Yo la escuché en silencio. Por primera vez, no sentí miedo, ni la necesidad de justificarla. «¿Qué quieres que aclare?», le pregunté con voz suave, pero firme. «No sé, algo que diga que fue tu decisión hacerlo todo así, que no pediste ayuda». ¿Y no fue así? El silencio del otro lado del teléfono fue mi respuesta. Y entendí algo más. A veces, las personas no se arrepienten por lo que hicieron, sino porque quedaron expuestas. No me sorprendió. Mi madre siempre había sido experta en construir fachadas, pero ya no estaba yo ahí para sostenerlas. Natalia, por su parte, publicó una historia en Instagram con una frase venenosa: «A veces, hasta las piedras brillan bajo cierta luz». Sabía que era para mí, pero no respondí, porque ya no necesitaba defenderme. No cuando tenía a cientos de mujeres escribiéndome que su historia era parecida. No cuando el silencio de años se había transformado en eco colectivo. Y no cuando tenía a Sebastián a mi lado, mirándome con la clase de orgullo que no se puede fingir. Porque ahora, cuando decían mi nombre, no era con burla, era con respeto. Pasaron los meses. La historia dejó de ser viral en redes, pero algo mucho más importante permaneció. La transformación interna que ya no tenía marcha atrás. Ya no evitaba mi reflejo. Ya no me disculpaba por ser quien era. Empecé a caminar diferente. No por altivez, sino por haber soltado el peso de años de humillaciones. Sebastián lo notaba, y no me pedía explicaciones. Solo me acompañaba. Un día, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, una joven se me acercó. Tendría unos 20 años. Llevaba un cuaderno en la mano y los ojos húmedos. «¿Eres tú la del vestido?», me preguntó temblando. Asentí, sin entender qué venía después. «Gracias. Ver tu foto me hizo dejar a un tipo que me decía que yo no daba el perfil. Me hizo recordar que no debo encajar donde me desarman». La abracé. Y mientras lo hacía, entendí que cada lágrima que había guardado en silencio había servido para algo, porque mi historia, aunque nacida del dolor, estaba sembrando fuerza en otras mujeres. No necesitaba títulos ni reconocimientos, solo continuar viviendo desde la verdad. Fue entonces cuando decidí abrir un pequeño espacio en línea, no como influencer ni como figura pública, sino como mujer que sabía lo que era sentirse invisible. Empecé a escribir cartas, reflexiones, relatos de otras mujeres que, como yo, habían caminado con los hombros caídos hasta que, un día, decidieron enderezarse. Y ese espacio creció. Natalia seguía en su mundo. Fotos editadas, risas forzadas, colaboraciones con marcas vacías. Y aunque intentó negar mi historia, el silencio la envolvía. Porque al final, quien no habla desde el alma, solo hace ruido,
Y el mío ya no era ruido, era eco, era raíz, ya no necesitaba venganza, porque había algo más poderoso que eso, la dignidad de haber sobrevivido sin perder mi esencia. No me convertí en otra, simplemente dejé de esconderme. Mi madre solía decir que las apariencias lo eran todo, que lo importante era cómo te veían, no cómo te sentías. Por años, viví bajo esa regla, intentando encajar en un molde que me rompía por dentro. Pero el día que dejé de obedecerla, empecé a reconstruirme. Y fue esa reconstrucción silenciosa la que terminó doliéndoles más que cualquier grito. Meses después de la boda, me invitaron a dar una charla en una universidad. El tema: dignidad y resiliencia femenina. Me costó aceptarlo. Todavía me sentía pequeña en ciertos aspectos, pero Sebastián me miró con esa calma suya que siempre me anclaba. No necesitas demostrar nada. Solo habla desde donde dolió y desde donde sanaste, me dijo. Así lo hice. Subí al escenario con el corazón latiendo como tambor. Frente a mí, cientos de rostros jóvenes, algunos atentos, otros distraídos. Pero cuando proyectaron la imagen, esa imagen, todo cambió. El silencio fue inmediato. Y entonces hablé. De cómo me sentí invisible entre mi propia sangre. De cómo ser la rara también era ser la fuerte. De cómo ese vestido, tan criticado, fue el principio de mi libertad. Cuando terminé, hubo aplausos. Pero lo que más me marcó fue una profesora mayor que se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Hace 30 años yo fui tú, y nunca me atreví a decirlo en voz alta, hasta hoy. Ahí comprendí el verdadero poder de contar mi historia, no para exponer a nadie, sino para alumbrar a quienes aún caminan en la sombra. Y fue justo ese día, en los pasillos de esa universidad, donde vi algo que me robó el aliento. Un mural nuevo, titulado Mujeres que inspiran. Y ahí, entre tantas fotos, estaba la mía, el vestido, la mirada firme, la historia que me llamaron vergüenza, convertida en ejemplo. Hoy miro atrás y no siento odio, siento claridad. Sé quién fui, la hija ignorada, la hermana burlada, la mujer señalada por no seguir el guión familiar. Pero también sé en quién me convertí, en la voz que antes se tragaba sus palabras, en la fuerza que surgió del abandono, en la dignidad que floreció en silencio. Ellos esperaban que yo me rompiera, que me quedara callada, que suplicara un lugar, pero elegí no hacerlo, elegí levantarme. Mi historia no fue perfecta, ni justa, pero fue mía, y al final, eso es lo que me salvó, no el vestido, no la foto viral, no las disculpas que nunca llegaron, sino haber resistido sin convertirme en lo que ellos eran. No tomé el mismo camino, no respondí con veneno, respondí con presencia. Hoy, Sebastián y yo caminamos juntos, no como una pareja de cuento, sino como dos sobrevivientes del desprecio, que eligieron el amor, el real, el que no exige máscaras ni castillos, solo verdad y compromiso. Mi madre sigue distante, Natalia también, y está bien. No todas las heridas sanan con reconciliaciones. Algunas solo necesitan distancia para cicatrizar, y eso también es justicia. Una justicia silenciosa, pero firme. Sigo usando ese vestido, a veces, cuando nadie me ve. Me gusta pasar la mano por la tela y recordar que ese fue el primer día que caminé hacia mí misma, porque esa boda no fue mi final feliz. Fue mi principio, el inicio de una vida sin fingimientos, donde ya no tengo que esconder mi voz, mi historia, ni mi valor. Así que si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te sentiste menos, no lo olvides. No necesitas gritar para tener poder. A veces, el mayor grito es el silencio con el que caminas hacia tu propia verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa. Porque a veces, el mayor grito es el silencio.